Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 23 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 38. Hoy nos muestra el evangelista el milagro de un hombre que era sordo-mudo y allí podemos entender muy bien, como sabemos por la ciencia, de que la persona que le cuesta escuchar también le cuesta hablar. Y nos damos cuenta cómo en este evangelio Jesús va a desatar esos dos obstáculos que tenía este hombre en ambos sentidos para poder liberarlo de la opresión, de su aislamiento y así hacerlo abierto a la palabra de Dios, a su mensaje. Hay una palabra muy potente que está en el centro de este evangelio y que es el centro también de la predicación y de la obra de Jesús. Y es cuando Jesús dice, Efetá, ábrete. Precisamente porque Jesús va a ser quien va a abrir el camino de acceso hacia Dios para este hombre sordo-mudo que nos narra el evangelio de hoy. Hay dos gestos que Jesús manifiesta en este evangelio. El primero de ellos es que va a utilizar el dedo para curar a este hombre que era sordo-mudo. Y esto nos remite directamente al Génesis, a la creación, donde Dios también con su dedo creará todo lo que conocemos y principalmente al ser humano. Con lo cual se nos habla en este evangelio de que la curación que hace Jesús abriéndole los oídos y la boca a este hombre es justamente una recreación, es decir, una renovación del ser humano para que pueda comprender mejor la palabra de Dios y pueda también predicarla. El segundo gesto que utiliza es la saliva y con ella también va a curar a este hombre. Esto nos recuerda a nosotros que de la boca de Dios sale su sabiduría. Por lo tanto, al Jesús colocar su saliva en este hombre que era sordo y mudo, le está haciendo partícipe también de su sabiduría y por lo tanto capacitándole para que predique las maravillas del Señor. Se le suelta la lengua para que este hombre pueda hablar abiertamente de lo que significa Jesús y del mensaje de salvación. Como podemos apreciar, Jesús desbloquea literalmente a este hombre que estaba aislado, que no se podía comunicar de ninguna manera porque no escuchaba, pero tampoco hablaba, y ahora le hace libre para que pueda escuchar la palabra de Dios, escuchar también a las demás personas y al mismo tiempo anunciar a los demás el milagro del cual ha sido objeto y por lo tanto las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Es decir, lo hace un evangelizador. La curación que hace Jesús a este hombre consiste en una apertura al mundo, en una apertura hacia Dios, en destapar aquella cerrazón del corazón del cual muchos hombres, por no decir que todos, padecemos en este mundo. Por lo tanto, la acción de Jesús en nosotros, en la vida del creyente, siempre será esta, la de romper esa cerrazón del corazón, abrir nuestras puertas para que pueda entrar y salir esa presencia de Dios y para que podamos sobre todo hacernos instrumentos útiles a la evangelización, a la predicación de la palabra. En resumen, podemos decir que la acción de Dios en nuestra vida es justamente lo que hizo con este hombre sordomudo, es decir, capacitarnos para el encuentro pleno, para la vivencia plena de nuestra fe en relación con Jesús, de nuestra fe en relación con los hermanos, para que vivamos realmente en una comunión perfecta con Dios y con los que nos rodean. Dios se hizo hombre para que nosotros podamos escuchar su voz en nuestro corazón y para que también sepamos escuchar la voz de nuestra conciencia. Para esto el Señor nos abre los oídos y los labios. Otra actitud de Jesús que llama la atención en este evangelio es que manda callar tanto al que ha sanado como a los testigos. Esto lo hace por dos razones. La primera, para no apresurar su muerte, porque sabía que si los enemigos suyos se enteraban de todos sus milagros, iban a llevarlo más rápido a la cruz. Y por otra parte también para que no malinterpretaran el pueblo su mesianismo, para que no se le conociera simplemente como un curandero, sino que había que conocerle mucho más allá, conocerle como el Mesías, el Salvador, aquel que venía a liberar de la opresión del corazón a cada ser humano. En este sentido nos podemos preguntar nosotros por qué si a estos que el Señor les dijo que no predicaran, salieron predicando, ¿por qué nosotros que sí tenemos la posibilidad de predicar no lo hacemos? Con lo cual es una invitación directa a que abramos nuestros labios en los lugares donde estemos, en nuestros ambientes, y que podamos predicar con libertad y sobre todo con convencimiento y alegría
las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros para que muchos puedan creer y convertirse. Por último, decir que este milagro se considera como el anticipo de los sacramentos. ¿Por qué? Porque en este milagro Jesús utilizó palabras y utilizó también materia o gestos que simbolizan o significan el sacramento. Es decir, Jesús utilizó la saliva, utilizó sus dedos, utilizó palabras para realizar este milagro. En los sacramentos también hay palabras y hay gestos que se utilizan. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, la materia es el pan y el vino y las palabras son las de la consagración. En el caso del bautismo también se utiliza una materia que es el agua y se utilizan también unas palabras específicas cuando se va a bautizar a una persona. Eso hace el sacramento. Lo mismo Jesús también nos invita hoy a que vivamos los sacramentos como esos signos eficaces a través de los cuales Él actúa y nos salva. Terminemos con las palabras de un sacerdote santo que decía: ponte en las manos del Señor, que es médico, y dile, tú sabes dónde está mi mal, yo no, cúrame. Por lo tanto, es una invitación que nos hace el Señor hoy a que busquemos en Él nuestra sanación. Cada vez que vamos a misa, cada vez que oramos, siempre podemos pedirle al Señor, cúrame, sáname de los males que tengo, ya sean físicos, espirituales, mentales, del tipo que sea. Pero siempre recordando que el mejor médico de esta vida es Jesús, es el médico de los cuerpos y de las almas. Le pedimos al Señor que nos sane y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.